En los próximos días saldrá una convocatoria nueva de la renta básica, que será la última, ya que luego se modificará la renta básica para que no funcione mediante convocatorias. El Consejo de Gobierno, además, ha aprobado una modificación de crédito para dotarnos de 5 millones de euros encaminada a los mínimos vitales, a poder dar una respuesta a la energía y al agua que no puedan pagar las familias para el próximo invierno, tal como nos habíamos comprometido. Se produce una novedad que yo valoro también en su justo término y también de transparencia y de generosidad por parte de los alcaldes, que es darle mucha importancia al informe de los servicios sociales, de los trabajadores y de las trabajadoras sociales, ¿no? La parte del programa que tiene que ver con los ayuntamientos se hará por una comisión que habrá 2 representantes del municipio y el trabajador o la trabajadora social cuyo informe será vinculante. Es decir, va a ser muy importante la labor que ellos tengan, porque son de verdad los que conocen qué personas están en esa situación, quiénes han pedido la renta básica, quiénes no la han pedido, qué personas tienen impago para los recibos de la energía o para los recibos del agua, ¿no? Básicamente hay que darle mucha importancia a lo que los trabajadores sociales pongan de manifiesto, porque yo creo que es la mejor manera de poderlo llevar a cabo, ¿no? Cumplan los criterios, evidentemente, de que no pagan porque no pueden, no porque no quieren. Es decir, los servicios sociales tienen que analizar a las personas que son a las que el que tienen su historial clínico, en este caso su historial social, y aquellas personas que, evidentemente, porque están paradas de larga duración, porque no tienen ingresos en la unidad familiar, esas serán las que recibirán estas ayudas.